Saludamos a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Es un gran placer poder acercarnos hacia usted a través de esta programación donde estamos hablando sobre las profecías y en forma particular estamos hablando del nuevo orden mundial. Todo se está preparando, todo se está ya aconteciendo para que este día acontezca. Pero aclaramos que ese día, antes de que se cumpla, va a venir el Señor Jesucristo, va a ser el arrebatamiento de la iglesia. En el último programa que hemos estado tratando este tema, hemos hablado que ese hombre del orden mundial, en la Biblia lo llama el anticristo. Hemos leído algunos textos y hemos mencionado también dónde se encuentran esos textos, que es en 1 Juan, los 4 versículos, pero también hemos mencionado que ese anticristo significa esa palabra, anticristo, significa el que está en contra o se pone en contra de. Esto es la palabra en todos los idiomas, es en contra de. Pero tenemos una expresión más en el griego y que en otros idiomas no lo tenemos, que significa en lugar de. Y ahí está el detalle, no solamente en contra de Cristo, sino colocarse en lugar de Cristo. Y estas dos funciones va a cumplir verdaderamente el anticristo, estas dos funciones. Pero yo quiero seguir el pensamiento que todo se está preparando. No podemos mostrar todos los videos, todo lo que se está hablando en el mundo. Hemos mencionado 2 videos, pero yo quisiera que usted vea qué es lo que dice el presidente de los argentinos. ¿Qué es lo que está diciendo? Él también está dentro de ese concepto, de ese pensamiento y usando el lenguaje del nuevo orden, de toda una organización mundial. Veámoslo, por favor. A ver, presidente, hoy estábamos destacando algunas de tus palabras ante la teleconferencia con los líderes del G20. Nadie se salva solo, un fondo humanitario global, un gran acuerdo de solidaridad en el mundo. ¿Es posible conseguir esto en el planeta? Nadie se salva solo, un fondo humanitario global, un gran acuerdo de solidaridad en el mundo. ¿Es posible conseguir esto en el planeta? Yo creo que sí, creo que sí, porque todos nos estamos dando cuenta de lo que le está pasando al mundo, ¿no? Nadie está exento a este virus. Por lo tanto, me parece que ha habido un cambio de visión, llamémoslo así, que hoy en día todos se están dando cuenta que estamos en un problema y que de ese problema no se salva nadie. Es muy importante que todos entendamos que este tipo de cosas tenemos que asumirlas responsablemente como una gran aldea que somos, eso es el mundo. Esa fue mi demanda hoy en el G20, que todos entendamos que esto no es un problema que nos podemos encarar en soledad y mucho menos podemos resolver en soledad. Eso no lo vamos a hacer. Ahora, podemos pensar, teniendo en cuenta esto que estás diciendo, en un nuevo orden internacional, político, social, o como dice Serrat en su canción, cuando termine la pandemia, volveremos cada uno a nuestras miserias. Ahora, podemos pensar, teniendo en cuenta esto que estás diciendo, en un nuevo orden internacional, político, social, o como dice Serrat en su canción, cuando termine la pandemia, volveremos cada uno a nuestras miserias. Yo quisiera que no, porque la verdad, el costo de tantas vidas alguna enseñanza nos tiene que dar, ¿no? Ahora, si nosotros hemos visto morir a tantos semejantes para no aprender nada, la verdad eso habla muy mal de nosotros como humanidad. Yo lo que hago es un llamado a la condición humana. Algo debe cambiar, algo debe cambiar, algo debe cambiar. Y que solo somos una sociedad y una comunidad si marchamos todos juntos a la par, diría Papo, ¿no? Ya que estoy nombrando tanto. Sí. Si marchamos todos juntos a la par, bueno, ahí seremos una mejor sociedad. Y lo que nosotros necesitamos es que tanta muerte no sea en vano. No sea en vano. Que tanto padecimiento no sea en vano.
Esto es lo que tenemos que intentar. Recién dábamos una muy buena noticia. Organización Mundial de la Salud ha elegido al Ministerio de Salud de la Argentina, a la Argentina, como uno de los 10 países para que se puedan abocar al tratamiento de la pandemia. Nosotros miren, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si algún mérito me cabe en todo esto, que la gente es muy generosa conmigo y me elogia mucho, la verdad que si algún mérito me cabe es haber escuchado a los que saben. Yo escuché al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud contactó a los más importantes epidemiólogos, infectólogos, a los mejores médicos que la Argentina y la Organización Mundial de la Salud pudo acercarnos, escuchamos a todos y fuimos actuando como los que saben nos recomendaban que hiciéramos. Y así lo hicimos. Muy bien. Entonces, vemos que todo se está preparando para ese gran día. No nos queda ninguna duda que estamos a las puertas de este gran día. Todo se está allanando, todo se está preparando, pero nosotros no debemos estar esperando al anticristo, debemos estar esperando al Señor. Ya hablaremos de un programa o varios programas sobre qué iglesia arrebatará, para quién vendrá, etcétera, etcétera. Bajo este pensamiento lo encontramos en segunda de Tesalonicenses 2:4. Quisiera que usted preste atención. Aquí vamos a encontrar las dos formas del significado de la palabra anticristo. 2:4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Se opone. Esto es contra. Y se levanta contra, continuamente contra. Ya hemos dicho que ya nos están cambiando el lenguaje, y al cambiar el lenguaje nos van cambiando los pensamientos, los conceptos. Entonces nos van cambiando ese lenguaje y nos van preparando para que ya no sea nada, absolutamente nada de Cristo. Y luego sigue diciendo el texto, y se llama Dios y es objeto de culto. Entonces Él va a obligar, va a exigir la adoración. Lógicamente eso lo hacían en el tiempo pasado, los romanos le adoraban, le proclamaban Señor, el Kyrios, el Señor. Y hoy también, claro, hoy también en algunos países se le adora al presidente, se le honra, se le hace honores al presidente. Y no solamente que va a obligar la adoración, sino que también se sienta en el templo de Dios como Dios, no Dios. Ahí está la palabra como, y esa es una palabra muy importante dentro de la hermenéutica, como, no es Dios. Cuando aparece esa palabra como antes de una afirmación, es algo similar. Por ejemplo, dice en la Biblia, Satanás anda como león rugiente. ¿Cómo? No es león. El león es Jesús. Es como, haciéndose pasar por Dios. Va a eliminar totalmente. Esto es muy interesante y lo vamos a ver en algún programa donde va a eliminar todo el lenguaje cristiano, va a eliminar todo concepto de Dios y va a centralizarse en sí mismo. Y todo esto se está preparando. Pero quiero decirle que para que venga este orden mundial, debería haber 5 cosas muy importantes. 5 cosas muy clave. Número 1, tiene que haber un cambio político mundial. Tiene que haber un cambio político, o sea, buscarán un líder mundial. Esto ya se viene diciendo ya hace muchos años, mucho tiempo atrás, que van a buscar, que tienen deseo de buscar, hasta inclusive dicen, no importa de dónde venga, si es de Dios o del diablo, pero lo importante que nos libere. El mundo va a entrar en crisis. Ahora, toda esta pandemia va a llevarnos a esto. Las grandes economías caerán. Imagínense los países que no tienen respaldos económicos, también caerán. Entonces, ¿qué vamos a necesitar?
una nueva política mundial. Pero en segundo lugar, que va paralelo, va junto, es la economía mundial. Es levantar las naciones quebradas económicamente. Ustedes ven en 4 meses, ¿quién iba a pensar esto? ¿Quién iba a creer que caerían las naciones, caerían las políticas, caería todo? Esto nos hace sucumbir a todo el mundo bajo esta crisis o bajo esta pandemia, lo que suelen llamarle la guerra con un enemigo invisible. Entonces se está preparando todo. Y este será el anticristo, el líder mundial, quien va a dirigir la economía mundial. Pero también tiene que haber un tercer cambio. Y el tercer cambio es el cambio de leyes. El cambio de leyes. Usted dirá, ¿va a ser mano dura? Por un lado sí, por otro lado no. Va a ser leyes injustas. Va a ser leyes injustas. Bastantes textos tenemos en la Biblia. Uno de los muy comunes, más conocidos, es cuando Dios dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Ustedes ven que en Argentina nada más, ustedes ven que las leyes van siendo cambiadas para favorecer a los que hacen mal, para favorecer a los ladrones, para favorecer a los injustos. Y aquellos que no tienen culpabilidad, que viven dignamente, para ellos no hay leyes. No hay leyes. Esto es lo que está pasando en nuestra Argentina. Simplemente veamos la economía. El cambio de leyes, favorecer a los que no trabajan, pero los que trabajan deben pagar mucho más impuestos. Esto es el cambio de leyes, el cambio rotundo. En cuarto lugar va a ser el cambio religioso. El cambio religioso se obligará a una iglesia en común, a una sola organización que va a ser aceptada. Ahora, esto tiene como concepto la unidad de las iglesias, la comunión de todas las iglesias en el mundo. ¿Cómo será esto? No lo sé, pero ya se está dando inicio. Yo recuerdo desde el año 1973 se comenzó a hacer reuniones ecuménicas. Y entonces desde ese entonces comenzó a gravitar en todas las religiones del mundo. Entonces el ecumenismo será la iglesia falsa, el movimiento ecumenismo. Mire lo que dice, ¿qué va a ocurrir en aquel entonces cuando se esté unificando el ecumenismo? Apocalipsis 13, versículo 4, dice, y adorarán al dragón, todo cual la iglesia falsa, el ecumenismo, que le habían dado la autoridad a la bestia. Quiere decir, Satanás le dio la autoridad a la bestia, y ¿qué van a hacer? Van a adorar a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ahora sí estamos felices, ahora tenemos todo lo que deseamos. ¿Quién va a luchar contra ella? Imposible. Será un hombre sumamente inteligente, porque salvará al mundo políticamente, salvará al mundo económicamente y unificará las iglesias también, formando una sola iglesia. Pero la quinta cosa que se va a destacar dentro del anticristo va a ser la paz mundial. Allí en 1 Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Yo quiero que observemos estas dos palabras. Normalmente solemos resaltar la primera palabra cuando hablamos sobre este líder mundial, paz. Pero dice paz y seguridad, las dos van a ir juntas. La seguridad es una palabra que es aspheleia, que significa estar sin caer,
tiene una preposición a que quiere decir privativo, pheleia, caer. Entonces, cuando digan seguridad, no va a caer, no va a haber caída, no va a haber tropiezo. Estamos seguros. La economía no caerá, el hombre no caerá, no habrá fracaso. Pero este texto, o sea, esta palabra aparece en varios lugares, como por ejemplo en Hechos capítulo 5, versículo 23, cuando están persiguiendo a todos los cristianos y le prohíben predicar el evangelio. Entonces dice, cerrado con toda seguridad. Hechos 5:23, estaba cerrado con toda seguridad. Esta es la palabra seguridad. Y así varias veces aparece esta expresión en la Biblia y nos indica que estaba con toda seguridad. Otro detalle, aparte de estos 5, cambiando el lenguaje, cambiando la manera de pensar, van a empezar a surgir palabras muy comunes y corrientes, que no simplemente serán palabras, sino la situación del ser humano. Por ejemplo, miedo. Y es esto lo que quieren impartirnos a través de este virus, a través de todo lo que está aconteciendo en el mundo, el miedo. ¿Qué más quieren hacernos? ¿Qué quieren hacernos? ¿A dónde quiere llevarnos? A la esclavitud económica. A la esclavitud económica. El ser humano estará económicamente quebrado. Entonces se va a endeudar, va a vivir dependiendo del gobierno, dependiendo de la política, y estarán esclavos económicamente. Son palabras que van a ir comúnmente muy usada y muy realmente vivida, mucha práctica, el miedo, la esclavitud económica. Y hay una palabra, una expresión más que una palabra, comúnmente que se suele usar, y es de esta no se salva solo. Es verdad, pero ¿qué hay detrás de esto? No nos salvamos solo, tenemos que estar todo el mundo unido en un solo quehacer. Todos tenemos que hacer lo mismo. Todos tenemos que caminar bajo un mismo rumbo, bajo una misma dictadura. Muy llamativo todo esto, todo el lenguaje, toda la palabra. ¿No le parece que estamos ante el problema fatal? ¿Por qué no se prepara? ¿Por qué no se convierte a Jesucristo? Vuelvo a leer el texto de 2 Tesalonicense, que quede muy marcado. El cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios. Todo. Y es objeto de culto. Y se sentará en el templo que él mismo construirá, él mismo restaurará y se hará pasar por Dios. Esto viene. Yo como cristiano y millones de cristianos en la faz de la tierra no lo veremos, pero la Biblia nos anticipa. Preparémonos para el gran día del arrebatamiento de la iglesia. Oremos. Padre, muchas gracias por ser tus hijos y estar preparado para este día. Pero si hubiese alguien que no se ha convertido, no se ha reconciliado, ten misericordia. Sálvalo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga maravillosamente y que tenga un gran día en el nombre de Jesús. Amén.